bienvenidos a un programa más aquí en Casa de José Jordán, una sola voz, un solo espíritu. Estamos muy agradecidos con el Señor por permitirnos estar en este jueves, no tan caluroso, gracias a Dios. ¿Hace calor? Sí hace calor, no tanto como antes, ya no estamos tan en el infierno, ya estamos mejor. Entonces significa que nos hemos portado bien como comunidad chepaneca, ¿no? Entonces, estamos muy agradecidos con el Señor por ello, de que nos permite estar en este jueves, en este cierre de programación de la semana. Em, el día de hoy, como bien están viendo, estamos con la hermana Luz. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, hermana? Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, hermanos. Le damos gracias a Dios porque Dios es bueno, definitivamente. Su fidelidad, su bondad, su misericordia. Cada mañana, de día en día, Él permite, ¿verdad?, que por su gracia y su favor estemos en este lugar y Amén. estemos llenos de Él. Gracias, Señor. Le damos por todo lo que Él hace con nosotros y para lo que es su obra, ¿verdad? Amén. Así Y, es. pues, esta tarde estoy bien, gracias a Dios. Y ya fin de mes, Ujú. último día de transmisión del Así mes, es. ¿verdad? De la Así es. semana y del mes. Pues, prácticamente tú y yo estamos cerrando, hermanos, la programación del mes, ¿verdad? Ujú. Y eso es. ¿Mm? Muy bueno, sí, sí. Ya casi vamos a empezar el mejor mes del año, evidentemente, junio. No me pregunten por qué. Este, Sí. pero sí, precisamente muy agradecido con el Señor porque pues me permite estar aquí con la hermana Luz. Ya tenía rato, por alguna circunstancia o motivo, la vez pasada no pudimos pasar juntos, pero el día de hoy nos Ah, sí, permite es poder estar cierto. compartiendo la palabra. Siempre es un placer estar compartiendo la palabra con diferentes hermanos porque pues como bien se ha mencionado anteriormente, da una perspectiva diferente de cómo Dios nos está hablando porque pues Dios no nos habla de maneras iguales, ¿no? Incluso en lo que es parte del tema del día de hoy, en los llamados. Dios sabe cómo nos da los llamados a cada uno, porque sabe cómo nos tiene que Así hablar es. a cada uno de nosotros, ¿verdad? Él nos conoce como nuestro Padre y nosotros como sus hijos. Entonces, hermanos, antes de pasar a profundidad con el tema del día de hoy, les pedimos, por favor, que estén interactuando en la transmisión en vivo, que dejen un comentario en, valga la redundancia, en la caja de comentarios. Si quieren dejar un saludo, si quieren dejar un versículo complementario, si quieren dejar algún comentario también que sea parte de lo que se está hablando el día de hoy, es completamente bienvenido. Igualmente, si les pedimos que estén dejando un me gusta o un corazoncito o un me entristece o un me enoja si no les gusta la palabra. Ah. Al final del día la palabra hace algo en nuestras vidas. Igualmente que estén compartiendo la transmisión que estamos haciendo aquí en Facebook, si lo quieren compartir en Instagram, en WhatsApp, en el mismo Facebook. Si igualmente si creen que esta palabra le puede ser de bendición a una persona en específica, compárteselo a esa persona en específico para que esta palabra sea de bendición para su vida, no porque queramos ver nuestras caras en todo Facebook o en todo WhatsApp o en todo Instagram, sino porque la palabra de Dios es buena, es verdadera y es eficaz. E igualmente sabemos que parte de los mandatos que nos dejó Jesús era el ir y predicar el Evangelio de Dios, que es lo que Amén, nosotros estamos haciendo, predicando el Evangelio de Dios, el Evangelio del Reino, ¿verdad? amén. Entonces, igual les comentamos que, como nos están viendo en Facebook, no es la única red social en donde nosotros estamos presentes. Estamos presentes en todas las redes sociales de Meta. Estamos, evidentemente, nos están viendo en Facebook. Y estamos igualmente en Instagram. Bueno, en Facebook estamos como Casa de Dios el Jordán, como lo pueden ver en la parte de arriba del video de la transmisión. En Instagram estamos como Estudios El Jordán. E igualmente en TikTok estamos como Estudios El Jordán. También estamos presentes en YouTube como Estudios El Jordán. Ahí también nos van a poder encontrar. Ahí se están resumiendo todo el material de lo que se habla aquí en el podcast. También lo pueden encontrar ustedes en YouTube. Ya ven que Facebook después de un mes va eliminando las transmisiones en vivo. Bueno, nosotros nos encargamos de que esas transmisiones no se pierdan, por así Ujú. decirlo, para que ustedes puedan ir, visitarlas y ver todo lo que se ha estado hablando y todo lo que el Señor nos ha estado hablando durante ya un buen rato. Creo que se lleva haciendo desde este año, si no me equivoco, o antesito,
que hemos estado subiendo todas esas transmisiones en vivo. Igualmente, tenemos diferentes estudios aquí como iglesia, principalmente 2 que se llevan a cabo en la semana, que son en línea, que si no me equivoco son los lunes y jueves, Ujú. para que son estudios que se llevan, por videollamada a través de WhatsApp. Son estudios sobre la lectura de la palabra y sobre el arrepentimiento, Arrepentimiento. pues ustedes también se quieren unir y tienen el tiempo libre, pueden ingresar ahí para poder tomar esos estudios que estamos impartiendo. Igualmente, esos estudios se resuben en YouTube para que también ustedes lo puedan ver y puedan checar todo el material que se Sí, encuentra ahí claro. a disposición de todo el que quiera escuchar la palabra del Señor. Entonces, también les recordamos, por favor, que tengan una Biblia a la mano. Si ya sea que lo tengan como la hermana Luz, que lo tiene de manera física, no se ve, pero ahí está, yo lo estoy viendo. O también si lo traen de manera digital, yo lo traigo en mi celular, hay otras personas que lo traen en la tablet. Gracias a Dios ha dotado a muchas personas de una gran inteligencia para poder tener la tecnología que tenemos hoy en día. Entonces podemos tener una verdadera Biblia de bolsillo, ¿ah? Entonces, ahora sí, sin más que agregar y después de mi clásica introducción de 5 minutos, que ya se hicieron seis, vamos a pasar con el tema del día de hoy, hermana Luz. Claro que Ahora sí. sí, Gracias, hermano. El tema de hoy, amados hermanos, y todos los que nos están escuchando, y yo creo que sí ya hay varias personas que se han conectado, ¿verdad? El tema de hoy se llama El llamado tiene un precio. Y ese precio precisamente, ay, que a veces nos hace ruido. Nos hace mucho ruido, ¿verdad? Pero para comenzar, podemos ver el llamado que hace Dios en nuestras vidas, mm, como un ser supremo, un ser soberano, como alguien tan poderoso, tan lleno de virtudes, ¿verdad? Para con nosotros, eh, pone sus ojos, ¿verdad? de nosotros. En nosotros, pues Ujú, sí, Él pone sus ojos precisamente para su obra, ¿verdad? Y tú dices, ¿cómo alguien tan lleno de debilidades? Y eso lo podemos ver a lo largo de todas las historias de la Biblia. Muchas personas en el cual Dios conoce a profundidad el corazón de estos personajes, pero también eso es un testimonio vivo para que nosotros, ¿verdad? Seamos como ellos o como ejemplo los tomemos, no seamos porque cada quien tiene una forma de ser y cada quien Dios lo forma conforme a las necesidades que Él requiere para llevar a cabo su plan. Y nosotros formamos parte de su plan divino, ¿sí? Y en eso podemos descansar que el llamado es un privilegio que Dios nos ha hecho. amén. Es un privilegio porque, pareciera mentira, pero cuando Dios te dice o te da el llamado, ¿verdad? O tú descubres a través de la relación que tienes con el Señor, o bien viene alguien, un enviado de parte de Dios y te dice: "Tú serás esto", ¿verdad? Y de momento, yo recuerdo eso, a ver, espérame tantito, Señor, porque yo voy a desfallecer. Ujú, Pero unos lo pueden tomar como meramente, es que es algo hermoso el recibir algo, es como cuando tú estás en la escuela y vas a recibir tu título, no, yo ya soy maestro, yo ya soy contador. arquitecto, doctor, contadora, Ujú, y es algo emocionante, ¿sí? Pero, ¿qué arrastra? No, 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 ¿qué arrastra? Sino, ¿qué conlleva. conlleva? ¿Qué conlleva? Una gran responsabilidad que no te imaginas. Ujú, Ajá, porque lo que es esa formación educacional que se vive es diferente a lo que realmente
tú vives en la vida real, estamos hablando de la parte laboral, ¿verdad? claro. Ujú. Es una serie de cosas. Primeramente es un compromiso, ¿sí? Esa responsabilidad y esa y llamémosle, porque si yo estoy y he entendido que la parte natural que Dios te muestra lo lleva a la parte espiritual. Sí, De esta forma, o sea, acaba tu emoción, o sea, la emoción, sí, es una emoción grande el recibir un título, ¿no? ujú, Pero en lo que es el llamado, sabemos que si nosotros nos llenamos solamente, la emoción es una temporada, ujú. es temporal, ¿sí? Porque no vamos a poder hacer la obra Con llenándonos emociones, solo de emoción. claramente. Sí, no vamos a llegar a ser realmente esos hijos efectivos, ¿sí? Ujú. No vamos a poder establecer el reino de Dios y llevar el evangelio a otras personas cuando, porque sabemos que lo que es la emoción, estamos hablando de la carne, Sí, ¿sí? sí. Esa carne en la que se exalta, uff, ya tengo un llamado, ¿no? Y tengo un gran llamado. Ujú. Y no se trata, ¿verdad?, de presumirlo, no podemos presumirlo, así que yo tengo esto, yo soy, todos los llamados que ha hecho el Señor. El muchacho cacho de la película Chicha. Sí, precisamente, y esto ¿por qué? Porque eso Claro. requiere entrega, requiere sumisión, requiere humildad, requiere obediencia, requiere rendición de ti mismo. Y es que dice: "Es que yo tengo mi vida". ¿Cuántas veces no lo dijimos así, hermano? Yo tengo mi vida, yo tengo una vida que voy a hacer, Ujú. pero no, la vida es de Dios, porque Dios nos la dio, Así es, ¿sí? Entonces, todo eso que nosotros creemos que es nuestro, es de Dios. así es. Y cuando nosotros le rendimos esa vida a Dios, porque no es que literal, ahorita, pero yo no sé si puedo manejar este término literal, que es la vida entregada a Dios, ¿sí? Porque ya no me pertenezco, Ujú. sino es dejar que Dios gobierne, ¿verdad? Lo que nosotros vamos a hacer, Ajá. lo que Él requiere de nosotros en esa transformación día a día que Él va haciendo. Cuando Dios quiere construir algo en alguien, siempre va a hacer que las cosas sucedan Ujú, y que las cosas sucedan de una manera que no nos gusta, ujú, ¿sí? Algo que nos incomoda, porque pasando la emoción, si yo me paso emocionada que tengo un llamado, ¿sí? Pasada la emoción, ya no lo voy a mirar de la misma forma. así es. Voy a mirar esa incomodidad, voy a mirar, ¿por qué? Porque no era como yo lo esperaba. Ujú, O sea, no era, no ver realmente y no alinearse a la misión y la visión de Dios, ujú, sino que solo me estoy alineando, ¿verdad?, a lo que yo creía que era, es un llamado, ay, qué bonito, tengo un llamado, ¿no? Pero requiere algo más allá y Dios nos está demandando, porque nos está demandando, no solo lo establece dentro de su palabra, sino nos está demandando el efectuar, el trascender y el ir más allá para que realmente ese llamado tenga efectividad, ¿verdad? ujú. Porque nosotros somos ese testimonio, nosotros somos esas personas, esa respuesta. Nosotros somos toda esa parte en la cual muchas personas van a ser tocados, va a ser tocado su corazón, pero siempre y cuando nosotros, ¿verdad? Estemos en ese caminar, ¿sí? En esa obediencia al Señor. Amén. ¿Algo que quieras comentar, Sí, hermano? porque eso, de las
emociones y lo que uno normalmente siente Ujú, cuando sí, recibe un llamado del Señor, pues es algo completamente normal, ¿no? Todos reaccionamos de una manera diferente cuando recibimos un llamado del mm, Señor. Algunos somos más del equipo de Moisés, por así decirlo, en entrar en una negación o en unas excusas y decir, pero Dios, es que yo soy el más pequeño, yo ujú, tengo este problema, toda mi vida siempre he sido alguien como en segundo lugar, nunca he sido alguien ujú, que pongan al frente, por así decirlo. sí, Y, o podemos ser más tipo Pablo, que de una vez recibimos el llamado, nuestra única así respuesta es. es, ¿qué quiere, Lo Señor? tomo. ¿No? Entonces aquí estamos para, para lo que usted ocupe. Pero, y estas emociones se forman precisamente porque están Ujú, ujú, acompañadas de expectativas. Y sí, esas expectativas, spoiler para quien sí, apenas acaba de recibir su llamado, van a ser destruidas. Porque Dios en primera instancia no tiene por qué cumplir nuestras expectativas. Hay cosas que el Señor tiene planeadas para nosotros y yo creo que parte de esas expectativas tenían algunos apóstoles. Sabemos que Judas Iscariote tenía expectativas del Señor y él pensaba que el Señor iba a ser de una manera completamente diferente a la que realmente fue Jesús. Y esas expectativas hicieron que él desechara el llamado que él tenía y abandonase los caminos del Señor simplemente por encontrar algo que lo llenase más a él, pero porque estaba lleno de sentimiento y no de convicción así es. del propósito que Dios tenía para la vida de, en este caso, de Judas, ¿verdad? Y lo mismo va pasando con nosotros. Dios primeramente no tiene que cumplir nuestras expectativas y nos da un llamado para hacer X o Y cosa, pero el asunto es que nosotros no sabemos por qué camino nos va a llevar el Señor. ¿No? Sabemos, los apóstoles, los otros apóstoles sabían el llamado que tenían de parte de Dios, sabían qué tenían que hacer, que era predicar el evangelio de Dios, e ir, predicar esto a las naciones, bautizando a la gente, etcétera, 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 pero nadie sabía cómo lo iba a hacer, ni nadie sabía la travesía que les esperaba. Porque una de las partes más importantes y yo creo que es de que más impactan al momento de históricamente analizar el evangelio de Dios y lo que sucedió después de de la ascensión de Jesús, es la circunstancia de cómo todos ellos estuvieron dispuestos a literalmente morir de las peores formas con tal de cumplir el propósito que Dios había Mm, señalado para sus vidas. Y ahí se encuentra la convicción en el propósito. Ellos creían firmemente en lo que estaban diciendo. Ellos dieron su vida para poder, por así decirlo, pasar la antorcha a las siguientes personas. Y parte de eso es el precio que uno paga por el llamado. sí. Y ellos pagaron el precio más grande, que fue sus vidas, para poder continuar con lo que hoy tenemos, pues. Y es que ellos miraban lo eterno, Ujú, ¿sí? En esa eternidad, ellos perdieron literalmente la vida, así es. dieron su vida, o sea, de manera literal, ¿no? Ujú, Para cumplir el propósito del Señor, ¿sí? Y toda esa travesía que va pasando y que tú no sabes, o sea, realmente nosotros caminamos y caminamos en obediencia, ¿sí? No sabemos qué mañana dice Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a pasar? ¿Lo ponemos? Sabemos que Dios tiene el control ujú, y sabemos que, que Dios nos va a guardar, ujú, ¿sí? Pero Él quiere que avancemos, Él quiere que caminemos, ¿sí? claro. No sabemos porque solo es Dios quien sabe, está escrito todo lo que va a suceder de cada uno de nosotros, hasta dónde vamos a llegar, cómo vamos a llegar, de qué Ujú, forma vamos a llegar. Pero es algo tan real y tan lleno de esta parte de convicción, eso sí, cuando tú estás ya firme, seguro y no lo cambias, porque yo decido seguir a Cristo, claro. porque yo decido en esa convicción, yo sé que lo que tengo que hacer y cueste lo que me cueste.
porque nadie sabe qué va a acontecer. Ujú. Ujú, Solo sé que tengo que caminar en lo que Él ha dicho, pero Él va a estarme y cómo fíjate cómo Dios va preparando, ¿verdad? Porque Él no nos da un llamado y no nos da situaciones que afrontemos, si no nos da las herramientas. claro. Él nos presenta el llamado y nos da las herramientas para continuar, Sí. ¿sí? Y Él conoce la fragilidad de cada uno de nosotros, Él conoce la profundidad de nuestro corazón, Ujú, ¿sí? ¿De qué tememos? ¿Por qué tememos? Entonces, todo eso, lo que Él quiere es arrancarlo, porque es lo que hace, es arrancar, ¿sí? Porque yo me imagino ahorita me imagino a Moisés, ¿no? ujú, Él estaba cómodo donde estaba. Yo aquí estoy contento en el desierto, estoy tranquilito, no pasa nada, ¿verdad? Pero cuando Dios se le presenta, ¿verdad? A través de la zarza ardiendo, y le dice, yo soy el que soy, así es. ¿sí? Dándole esa seguridad y esa convicción. Ujú, Primeramente, la forma como se nos presenta, y podemos ver también, cómo se le presentó a Pablo de una manera diferente, ujú, ¿sí? ¿Por qué? Porque él conoce a profundidad nuestros corazones y sabe cómo nos debe de llevar. Es tan hermoso esto, porque, no nos hace, este, tú, Mauricio, eres diferente a mí, ujú, pero a los 2 los voy a que hagan esto lo mismo, ujú, los 2. Sabe que alguien de los 2 va a fallar más o menos, no, ujú, solo Dios lo sabe, pero Él lo sabe porque conoce nuestro corazón, sí, ¿sí? No nos mide de la misma manera a todos. así es. No nos mide, entonces nos va llevando poco a poco y eso lo voy a poner como ejemplo a Moisés, Ujú, ¿sí? Cómo fue llevando a Moisés prácticamente de la mano para que él tuviera ese valor, para que él tuviera esa fe y esa convicción. así es. Sobre todo esa convicción y llegar a tal grado de decir, bueno, sí, yo sí tengo ahora esta identidad y ahora yo hago lo que Dios me ha pedido que yo haga. Pero antes, el no puedo, ¿cuántas veces hemos nosotros estado en esa situación? ¿Sí? Muchas veces. Muchas veces no puedo, no lo voy a lograr. ¿Sí? Búscate otro Señor porque mejor no me mires a mí. Ujú. Y queremos evadir algo tan grande, que es el llamado es algo grande y es un privilegio, Y ¿sí? precisamente, perdón, hermana, por la interrupción. Y precisamente eso pasa por la falta de renovación del entendimiento de uno mismo, Ujú, porque nos seguimos viendo con los ojos carnales, físicos, sí, de las limitantes que nosotros tenemos. sí, Y cuando llega Dios y te dice, tú tienes el llamado para hacer X o Y cosa, mis propios conceptos o ideas que yo tengo de mí mismo, que fueron creadas a base de experiencias en el mundo, a base de muchas sí, veces de claro. opiniones externas, de quien me dijeron que yo era, pero probablemente no era eso lo que Dios quería decir que yo era. Entonces, todo eso crea en mí una imagen de quién pienso yo que soy. Y me crea la imagen de que no, pues yo, Mauricio, soy una persona retraída, no segura, con Claro, no con mucho valor, porque durante toda mi vida siempre se me ha dicho eso, porque en la sociedad y en el mundo se refuerzan mucho ese tipo de pensamientos, por así decirlo. Entonces, cuando llega Dios y te dice, tú no eres eso, tú tienes un propósito ujú, dentro de mis ujú, planes y tienes que hacer esto, lo otro, uno no lo llega a creer porque no hay esa renovación, porque no viene ese cambio de chip. Y usted estaba mencionando precisamente a Moisés y una de las partes muy fuertes de Moisés era precisamente
la convicción que él tenía. Y muchas veces hablamos de, bueno, es que Abraham en su momento tuvo que tener mucha fe en el Señor para poder confiar en la palabra que Dios le había dado del hijo que iba a tener. Y tuvo que esperar muchos años para ese hijo. Pero tampoco nos ponemos a pensar en, vaya la convicción de Moisés para que durante 40 años esté caminando en el desierto sin aburrirse, claro que llegó un punto en el que se molestó con el pueblo, pero no con Dios. Nunca fue de Dios, tú eres Sí, injusto, yo qué culpa tengo de andar cargando con el pecado de ellos, déjame entrar a mí y a mi familia y ellos déjalos afuera, no. Él aún así siguió como punta de lanza, abriendo el espacio para que la gloria de Dios fuese manifestada en la vida de ese pueblo que Dios había escogido. E incluso cuando Dios iba a destruir ese pueblo, Él intercedió por ellos así y les es. dijo, eso no es lo que tú harías, ni modo que los haya sacado para matarlos en el desierto. ¿Qué van a ¿Qué, decir, no? qué clase de Dios van a pensar las demás naciones que eres tú? ¿El Dios que yo sé que tú eres u otra cosa? Y ahí Imagínate. vemos la certeza, la convicción y certeza y fe tan fuertes y tan firmes Sí. para incluso pararte enfrente de Dios y decir eso. Y al final del día sabemos que Dios Imagínate, eso sabía que iba a hacer Moisés. eh, todo ese cambio que hubo en él, todo ese cambio que fue una transición, Ujú, ¿sí? El de yo no soy nada, ¿sí? Yo soy solamente un hebreo, ujú, ¿sí? Me crió, la hija de Faraón, pero, ¿verdad? A llegar a conocer verdaderamente el corazón del Señor. ujú. Llegó a conocer el corazón del Señor, Así es. ¿sí? O sea, to pero para esto, ¿verdad? Tuvo que pasar esas pruebas, y toda esa prueba en el desierto, Ujú, ¿sí? Pero, ¿cómo lo formó Dios? En la misericordia de Dios, en la bondad de Dios, en su gracia, cómo lo fue formando. Sí, a mí eso me ha llamado mucho la atención, ¿sí? Y quiero que leamos esta parte de la palabra. Éxodo 3 del 1 al 9, por favor, ¿me acompañas? ujú. Éxodo 3 del 1 al 9. Sí. Dice, estoy leyendo la nueva traducción viviente, hermanos. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro, Yetro, quien era Ujú. sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque, aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu Ujú, padre, el ujú. Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Ujú. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los heveos y los jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Pues aquí podemos ver, ¿verdad? Toda la parte.
lo que narra la palabra de Dios, toda esa parte, ¿verdad? Que en la que Dios le muestra y le Ujú. dice: "Tú serás el libertador". Y el otro se puso de pelos, ¿no? Sí, Sí. ¿por qué? Porque dices: "A ver, no estoy entendiendo nada", Ujú. ¿sí? Pero Dios, conociendo su corazón y conociendo porque lo que hizo Moisés se llenó de excusas, ¿no? Ujú. Pero Dios ya lo tenía en control todo, ¿sí? No era ajeno a lo que iba a responder Moisés, no le era ajeno a Dios, no le fue ajeno, ¿sí? Y Dios le aseguró su presencia. Ujú. Y esa promesa, el de que yo soy el hacedor, yo soy tu Dios, tu hacedor, el que conoce, ¿sí? Y en esa parte, ¿verdad? Podemos ver cómo Dios no ve lo que nosotros vemos de nosotros mismos, ¿sí? No ve esas esa flaqueza y esa gran Ujú. fragilidad. Sí, Él conoce que somos frágiles, pero no mira para el llamado y que dice que somos instrumento en sus manos. A Él no le interesa. Así es. Él sabe que va a hacer contigo algo grande, Ujú. ¿sí? Lo que requiere disposición, obviamente, de nosotros. Requiere de que, es que no quiero este llamado porque no quiero perder mi incomodidad. Ujú. Sí, primeramente yo creo que cuando Dios nos da el llamado es que nosotros debemos estar en esa condición, en esa preparación, porque nosotros somos ese propósito y no podemos el decir qué bueno que no tengo propósito, al contrario, sería algo preocupante decir no tengo propósito, entonces Dios no me ama, ¿sí? Porque Dios nos ama y porque quiere realmente esa respuesta que salga a la luz, ¿verdad? Siendo esa respuesta tú y muchos otros hijos, ¿verdad? Todos sus hijos, quiere que nosotros realmente seamos esa luz del mundo, como dice su palabra, Así ¿sí? es. Reflejar a Cristo a través de nuestras vidas, pero que cada parte de la tierra sea cubierto con su palabra. Amén. Sí, porque eso es uno esa es la misión que como iglesia se tiene, Así es. como un llamado general, ¿no? Pero Dios hace esos llamados específicos, precisamente, solamente para aquellos que van a disponer, que disponen su corazón y que realmente Dios conoce el corazón, no vamos a poderle ocultar nada nunca. Nunca le vamos a poder ocultar nada al Señor, ¿sí? Eh, eh, no le podemos torcer la manita como nos han dicho, ¿no? Ujú. Decir, sí, yo quiero, yo puedo. No, porque sabe que vas a enfrentarte con algo que en tu carnalidad, porque nosotros no queremos sufrir, hermano, ¿sí? Pero Dios nos rompe esa comodidad. Cuando Él tiene ese propósito en la vida de cada uno de nosotros, rompe esa comodidad. Y eso es lo que le hizo a las excusas de Moisés, Ujú. no le importaron al Señor. Señor, yo no puedo. ¿Cómo que Señor, no? mira cómo hablo, no tengo voz. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos, bueno, yo lo he dicho, Señor, yo no tengo voz, yo hablo poquito, Señor, ¿no? Ujú. Eh, pero al Señor no le interesa eso, porque Él ya me miró del otro lado. Así es. Él ya miró lo Exactamente. que ya hizo conmigo, lo que ya hizo de mí. Ujú. No se quedó con que, porque imagínate que quedara con la expectativa que yo tengo, pues estaríamos muy mal, Sí, ¿sí? sí, precisamente porque ya sabemos que Dios nos ve como la obra terminada de Dios, ya sabe todo lo que va a Así pasar. es, Entonces, de esa manera es que Dios nos lleva a una mayor perfección de nosotros mismos, porque Él sabe hasta dónde nosotros podemos llevar.
El asunto es que muchas veces precisamente nosotros ponemos excusas en lo que Dios quiere hacer para con nuestras vidas. Y Ujú. siempre tomamos esas debilidades de las que muchas veces nos adueñamos nosotros y decimos, es que yo no puedo, pues decía Moisés, porque yo soy tartamudo, cuando en ningún momento la palabra se menciona que él era tartamudo. Justamente cuando recibe el llamado de Dios, empieza el tartamudeo, casualmente, ¿no? Pero nunca se menciona antes. Ahora Sí, sí que no fue tartamudo para hablar con la hija de Yetro, sí, ¿ah? ese asombro, ese asombro. Exactamente. Pero vemos como cuando llega ese asunto de el llamado a Dios, muchas veces o ya teníamos las excusas de antes o sacamos excusas al momento. Sí, Y a ajá. veces decimos, no, pues Dios, te equivocaste, no era yo, es que mira cómo estoy, mira lo que soy, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final Dios lo que hace con esas excusas es tirarlas y desecharlas, porque eso es su forma de decir, no hay nada sobre la tierra, debajo de la tierra y por encima de la tierra que impida que tú hagas el propósito que yo he puesto sobre ti. Y esa es una forma en la que Dios demuestra su amor hacia nosotros. Amén. Aunque no sea, perdón, hermana, aunque no sea algo tal cual un te amo, pero el llevarte a un punto, y eso es algo que pura y netamente entienden los padres. Cuando uno me imagino yo, pues que con un padre le exige mucho a su hijo es porque yo sé que tú lo puedes hacer. Yo sé que tú eres inteligente, me lo has demostrado. Y porque yo sé que eres inteligente, no dejo que hagas cosas que no son dignas de alguien como tú. Y dice su palabra, ¿verdad? Que hay imposible para mí. Así es. Entonces, para Dios no era imposible Mm, quitarle todo eso, esa mentalidad a Moisés, ¿sí? Y como bien decías, nosotros como padres tratamos de diferente manera a cada hijo. ujú. Bueno, tú no eres papá, cuando seas papá y los hijos que Dios te permita tener, que Dios bendiga Los tu, 8. tu vida. Lárgate. 10. Tú vas a tratar de diferente manera a todos, Ujú, ¿sí? A unos los vas a tener que arropar más, a otros los vas a tener que tener más firmes, más, con más, no dureza ni crueldad, sino porque sabes, que están ya capacitados todos, pero la situación de ellos en su interior es sí, diferente, claramente. Sí. es diferente. Sí, porque, creo que ayer lo expresé, ¿no? Todos los dedos de la mano no son iguales, Ujú, ¿sí? Entonces, en eso Dios se fijó, ¿sí? Y para que dijeran: "¿Cómo logro que Moisés entienda?", ¿verdad? ujú, Okey, le voy a proporcionar cosas sobrenaturales. Y le dice y eso lo podemos ver más adelante en Éxodo 3:10 al 14, en donde le dice: "A ver, ¿qué tienes en la mano?", ujú, ¿sí? "A ver, levanta la vara", le ujú, dice, él es una vara, okey, "Levanta tu vara", y eso es suficiente. Y sabemos todos, de acuerdo a la lectura de la palabra, que se convierte en una serpiente, pero para que le mostrara realmente y se convenciera que de lo que él puede hacer, que Moisés también lo puede hacer, ujú. ¿verdad? Así es. Y lo regresó como vara después. Todo eso que Dios le mostraba a ver, y dice, cuando Moisés se ve de frente al mar y un ejército atrás, y le dice él: "¿Por qué me preguntas a mí? ¿Qué tiene?". Otra vez, prácticamente diciéndole: "¿Qué tienes en la mano? Levanta lo Ujú, que tienes". Y tú tienes la autoridad, ¿sí? ujú, Tú tienes ya el poder, porque eso es lo que Moisés logró en el sometimiento y en la obediencia y en que, ok, Señor, está bien, ya no tengo excusas, ¿sabes qué? Está bien, me rindo a ti. Y eso es lo que Dios quiere de así nosotros, es. Y ¿sí? muy probablemente esto va ligado a las cosas y las experiencias que nosotros normalmente tenemos, ¿no? El asunto de Moisés es muy curioso y muy importante porque él probablemente tenía el sentimiento de que nada de lo que había hecho él por voluntad propia
había sido bueno y todo lo que había obtenido había sido por otras personas. Dígase, el que haya crecido en el palacio del faraón de Egipto, nada de lo que él no se ganó nada de lo que estaba ahí, simplemente todo se lo daban. Ujú. Cuando él tomó la iniciativa de hacer algo por su propia cuenta, causó la Falló, muerte de alguien y se falló, fue. huyó. Y muy probablemente pensaba, todo lo que tuve después de Egipto fue gracias a Yetro, que me puso a cargo de sus ganados y de todo lo demás. Y cuando yo quise hacer algo por mí mismo, nada funcionó. Yo creo que probablemente Moisés tenía esa idea de sí mismo al momento en el que Dios le dice, tú ya tienes todo lo que necesitas. No necesitas nada más, yo ya te armé, ya te equipé. Cuando Moisés dice, Ujú, bueno, pero ¿cómo voy yo a convencer al faraón si el faraón no va a estar seguro de que yo vengo de ti? Pues Dios dice, ¿cómo que no vas a estar seguro? Mira lo que tienes en la mano, tú ya tienes lo que ujú, necesitas. Y cuando le dice, no, pero es que el problema es que yo tartamudeo y no puedo hablar muy bien, y cómo me voy a presentar yo al faraón si no hablo muy bien, y dice, no hay ningún problema. Tu ujú. hermano ya, no dijo, lo voy a llamar, no dijo, ya viene para acá porque Dios sabía la excusa que le iba a poner Moisés. No fue pues al día No, siguiente que le voy a decir a Aarón que vayan a verte, no dijo, Aarón ya va en camino y te va a topar a la mitad del camino, no te preocupes, ya está todo arreglado, nada más es pues, para que vayas sí, y hagas lo que tengas que hacer. Y muchas veces eso hasta, digamos que se ya lo se puso, anticipó. sí, y lo puso todo en bandeja de plata para Sí, Moisés. Hay algunos cuyo propósito que nos da el Señor, a veces vamos a tener que pelear por ciertas cosas. sí, Pero en el caso de Moisés. Moisés, esa sección, por así decirlo, se lo dio Sí, regalado porque Dios estaba así de, te doy esto regalado porque a en ver, 40 años te va a sí. costar. Y lo sigue haciendo, continúa, porque habemos muchos o hay muchos, ¿verdad? Como Moisés. Y al Señor no le asombra nada. No le Ujú, asombra que lo saquemos de que, híjole, me agarró como que, ¿y ahora qué hago? No, todo lo ha preparado ya el Señor, porque realmente sabía cómo iba a reaccionar. Él conoce nuestro reaccionar. Dice su palabra que conoce nuestro levantar, nuestro acostarnos, nuestro sentarnos. Entonces, conoce cada parte de nuestro cuerpo, nuestros huesos. O sea, todo eso Él ya lo tiene contemplado, ¿sí? Entonces, algo que le digamos no le es ajeno. Él sabía perfectamente exactamente, ¿sabes qué? Está bien, ya no me digas más. Ahí está Aarón, ahí ujú, está tu ayuda, así es. ¿sí? O sea, que ya tenía todo. Entonces, cuando Moisés dice: "Ay, Dios mío", como cuando alguien te dice, ¿no? No te preocupes, ya está listo todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Y dice, bueno, entonces lo tengo que hacer, ¿no? Ujú. Sí, No, y porque te puede decir aún el Señor, así, con todo sí. listo, Y te puede bueno, decir el Señor, tienes que ir a esta nación y decir, pues es que Dios, yo no tengo dinero, no te preocupes, los de la iglesia ya te pagaron tu boleto y te vas a ir para allá, es como de que, ok, exacto, ay, ahora sí sí, que no hay excusa para decirle que no al Señor. exacto, eso es lo que Vamos sucede. a leer parte de los comentarios que nos han dejado los hermanos. Tenemos a la hermana Majo, saludos donde sea que esté la hermana Majo, que nos deja 2 Corintios capítulo 12 del 9 al 10, Reina Valera 1960, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para Ujú, que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. amén. La hermana Carla que nos deja Isaías 43:1, que igualmente Reina Valera 1960. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. La hermana María nos pone Marcos 8:34, igualmente Reina Valera 1960, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y precisamente todo eso nos demuestra que el Señor
necesita de una abnegación total a nuestra voluntad y a lo que nosotros queremos hacer, porque nos va a llevar a algo mucho mejor. Así es. Algo que no entendemos en su totalidad, pero que para algo tenemos la fe, pues. Por algo se dice que Abraham fue el padre de la fe, porque le dijo literalmente: "Tienes que dejar todo, Todo. tienes que dejar absolutamente todo". Y cuando vemos el principio de la vida de Abraham, vemos como, si bien tenía propiedades, por así decirlo, que había heredado de su familia, él mismo, Dios le dice: "Vas a dejar todo, toda la propiedad, toda la comodidad que tienes, la tienes que dejar, porque vas a ir a un lugar". Ok, Dios, ¿a dónde? Ahí te voy a decir. Así tal cual, tú andate. Y ahí te voy a decir a dónde tienes que ir. Por lo tanto, por lo pronto, porque no fue su destino final, tienes que ir a este lugar. Pero yo te voy a decir después. Y va Abraham. Obviamente toma a Lot, por así Ujú. decirlo, porque hay gente que juzga a Abraham y decir por qué fue rebelde y que no sé qué. Pero uno lo puede comprender totalmente. Si Dios te dice deja todo, dices, bueno, pues al menos me llevo, si usted se lo dijera, ¿no? Pues al menos me llevo a mis hijos, ¿no? Dejo todo, dejo mi casa, dejo el carro, dejo lo que sea, pero me llevo a mis hijos. O yo diría, pues me llevo a mis padres o cosas por el estilo. Pero y él decide llevarse a su sobrino, Lot. Y durante toda esa trayectoria, él ve cómo estuvo a punto de morir muchas veces, cómo tuvo que hablar directamente con reyes, cómo su su valor, por así decirlo, materialmente hablando, fue incrementándose a tal punto que llegamos en una parte en Génesis en donde dice, los pastores de Abraham y los pastores de Lot se peleaban porque había tanto ganado y se confundían tantos que luego se peleaban cuál era el de cuál. Entonces Abraham le dice, Lot, ve a donde tú quieras ir, y yo me voy del otro lado. Nos separamos, no en malos términos, sino porque simplemente somos demasiado grandes para poder seguir estando cerca. Ujú. Se separan y vemos cómo toda la historia de Abraham va llegando a cierto punto que para el punto de cierre de Abraham, vemos cómo Abraham es un hombre con muchos hijos, claramente tomando la importancia, el primero que tuvo, que es el de la promesa, con muchas propiedades, mucho dinero, muchos recursos, y eso fue la semilla a lo que después sería el propósito de Sí. Dios y de donde vendría Jesús y donde venían muchas otras más cosas. Pero fue por la fe de ese hombre. Por eso yo creo que el título de padre de la fe está muy bien ganado, porque él tuvo una fe de poder ver las cosas que Dios tenía preparado para su vida, de lo que vendría después, a pesar de las adversidades que se fueron presentando, ¿no? Y yo creo que si pudiésemos eh, de decir algo, uno de los mensajes que se podrían dejar aquí en claro es que Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Sí. Tiene de verdad, o sea, a veces lo digo de chiste, de que si Dios no te hubiese tenido un llamado para ti, en tu lugar había una piedra y no estarías tú. Porque si Dios te tiene acá es con un propósito y tiene un Claro, plan para ti. No puedes decir si es grande o chico porque todos los planes son diferentes. así Ningún es. propósito es mejor o peor. Ningún propósito es más honorable y menos honorable el uno Así del es. otro. Simplemente son propósitos diferentes. Ujú. Y lo platicamos la semana pasada con la hermana Romina, en el que no hay necesidad y no tiene que haber cabida comparaciones. El propósito que tiene Dios para en la vida de usted, hermana, es grandioso, es glorioso, viene de parte de Dios. Amén. Y eso no significa que el mío sea menor que el suyo, ni que el mío sea mayor que el suyo. Ujú. Sí, Simplemente son propósitos diferentes porque hemos sido llamados en unas ramas diferentes dentro del reino de Dios, y eso es lo que nos hace especiales delante de la para presencia de Dios. respuesta diferente. Así es. Todo, de verdad, sabemos que y hemos entendido que el cuerpo se complementa. Formamos parte de un cuerpo y el cuerpo se complementa. Amén. Y aquí en lo que es el volviendo, ¿verdad? Y que no se ha salido del tema, ¿no? El la esa fuerza de Abraham, esa realmente esa fe, como bien se menciona, pues tremenda, tremenda. Y en la que es un ejemplo claro, Ujú. y en la que Dios nos dice: "Deja las cosas de atrás", para que nosotros podamos llegar al al llamado,
¿sí? O hacer efectivo, o realizar, o ya estar en el llamado, accionar en el llamado, más bien dicho, nosotros tenemos que dejar atrás muchas cosas. Muchas cosas, por eso Dios va rompiendo todas esas estructuras que no le sirven. ¿Por qué? Porque está transformando, está reconstruyendo algo que estaba roto en ti, ¿sí? No puede trabajar, en algo que tiene que cambiar, Ujú. ¿sí? Tiene que ser transformado, Claro. ¿sí? Entonces, volviendo a Moisés, él fue transformado. ¿Sí? De tal forma que en el desierto él era el que subía al monte, ¿sí? Ujú. Y él era el que traía toda la respuesta del Señor, Así es. y el único que lo miró, el único al que podía ver. ¿En dónde estaba su temor cuando sonaban todos los rayos? Mm. Cuando tronaba el cielo y le decía a la gente: "Ah, no, ve tú, Señor, ve, Aquí en digo, el ve tú, cerro de Moisés, Chiapas. ¿sí? Ve tú, porque no, ya me dio miedo el trueno". Ujú. ¿Dónde estaba aquel miedo? Quedó enterrado porque Dios rompió todo ese esquema que Faraón, digo, perdón, que Moisés traía, Así es. ¿sí? Toda esa estructura en él, todos esos cimientos que fueron formados Sí, sí. muchas veces por el mismo sistema de Faraón, muchas veces por él mismo, ¿sí? Todo lo que, en su interior estaba trabajando, porque eso era lo que influenciaba en su accionar, ¿sí? Ujú. Porque como vives, influye. Y se Todo puede lo que ver vives influye. desde el punto de vista de, bueno, en el momento en el que Moisés iba al monte, subía al monte para escuchar la voz de Dios, a pesar de, pues, el temor que pudiese venir de ver las nubes negras y los rayos y los truenos, podríamos decir, bueno, eh, y ¿y dónde está ese Moisés que tartamudeaba, pues? ¿Y dónde está Ujú. ese Moisés que estaba inseguro de sí mismo? Y muchas veces esa transformación llega a ser tan gradual que ni siquiera nos damos Sí, cuenta. Y llega exacto. un punto, que de nuestras vidas en el que Dios incluso puede decir: "Bueno, ¿y dónde está esa luz que esa hermana luz que no, sí, no, que Ahí esa está luz, la luz. allá está, hay muchas luces, ¿no? Pero ¿dónde está esa hermana luz que no se creía suficiente?". Y ahorita, y te dice Dios, ¿dónde estaba cuando tú decías que no podías? Y te demuestra hoy en día y dice, ¿dónde está ese Mauricio que decía que no era suficiente? Cuando Claro, ves sí. y uno se pone, como dicen, ¿no? Ponemos nuestras babas a remojar, qué bueno que nos rasuramos, hermana, para que no venir bien barbones en, en el sentido de las glorias que ha hecho Dios en nuestras vidas Claro, y cómo no somos los mismos que éramos antes. claro, Que al final claro. del día eso demuestra y denota que Dios sigue Ah, trabajando en nosotros. sigue. No somos una obra completa, no somos Sí. la perfección, pero Dios sigue perfeccionándonos, sigue Amén. haciendo su obra en nosotros y sigue demostrando y llevándonos a un punto en el que nosotros somos pruebas vivientes de que Dios puede manifestarse Amén. incluso en gente que no se creía digna en su momento. Y dice su palabra, verás la gloria de Dios si tú crees, Amén. ¿sí? O sea, es cuestión de creer realmente quién es Dios para mí. Ujú. Y Él, ¿qué somos para Él? Así es. ¿Sí? Y vemos la gran diferencia, cómo lo llevó a Moisés de manera gradual, como bien dices, no, quizás ni lo notó cuando vino a ver, ah, ya soy otro, ¿no? Sí, ajá, Ujú. eso le sucedió. Y vemos la diferencia, cómo fue tratado Saulo de Tarso, ¿sí? Sí. Un hombre con convicción, un hombre conocedor de las leyes, pero un hombre firme, ¿sí? Un hombre que hablaba y sabía, era docto en lo que él conocía, ¿sí? Era docto en todo lo que, en toda la parte de la ley, porque había sido enseñado así. Entonces, vemos la forma en cómo Dios se presenta a él, de otra Ujú. forma diferente, ¿sí?
en donde hasta aquí llegaste, nada más. Y se presenta Jesús, pero diciéndole, tú me acusas, tú me has ofendido, tú me has perseguido, ¿sí? Pero yo haré de ti instrumento, ¿sí? En Ujú, mis manos, o sea, entonces, y lo que hace él, nada más, a ver, bastan 3 días para que esto sabemos que 3 días para Dios son mil nada, sí, años, sí. ¿no? Para nosotros son 1000 años, ¿no? Ujú, para nosotros, Ajá. Y entonces, podemos ver cómo le bastó porque fue su cambio radical. ujú, Y la palabra lo dice, fue de una manera radical, ¿sí? En el que él no tuvo objeción, ¿sí? Y en esa travesía tan grande que él tuvo para llegar y expander el reino del Señor a cada lugar, pero todo lo que tuvieron que atravesar, ¿sí? Que fue dolor, fue fue agotamiento, ujú. pero nunca falta de fe, Así es. porque conocían al Dios que los había Ujú, llamado. Eso es la parte que nosotros debemos de ver, debemos de así es. analizar, debemos de seguir escudriñando, debemos de seguir, viendo por qué el Señor de verdad que es tan en su bondad, cómo nos trata de manera tan diferente a cada uno. Pero no trató con crueldad a Saulo de Tarso, a Pablo, ¿no? Sino que lo trató porque conocía su corazón y sabía, este lo voy a tratar más tranquilo, más, o más fuerte, porque, como bien hace rato comentabas, Ujú, porque sé que puede, sí, claro. no como Moisés, no como Gedeón. Gedeón se parece mucho a Moisés porque le tuvieron que dar pruebas, Sí. ¿sí? Pero Señor, mira, si eres tú de verdad, ¿sabes qué? Dame esto, ¿no? Ujú, Que la lanita se moje. ujú. Ah, y al otro día, Señor, ¿sabes qué? Se me antojó que ahora Se se seque. seque, ¿no? Sí. Entonces, aún así, sabiendo Dios, porque bien Dios hubiera dicho: "Ah, no, ¿sabes qué? Yo no No, tengo que yo probarte ya nada a te ti. yo ya te llamé Sí, y esto vas a hacer". así es. No, Dios es tan misericordioso y lleno de bondad que nos va llevando de la Ujú. manita, nos va llevando de la mano. O sea, quiere que continuemos y que nuestra fe crezca. Amén. Eso es, hermano. Mm. Creo que ya estamos a Ya, punto de terminar, ¿verdad? ya estamos a punto de terminar. Damos las gracias a los hermanos que estuvieron dejándonos sus comentarios. Tenemos diferentes comentarios de Ujú, la pastora Laura, de la hermana Silvia, que nos mandan bendiciones. Los comentarios de los diferentes versículos que igualmente ya comentamos, de la hermana Maja, la hermana Carla, la hermana María, igualmente el hermano José pone bendiciones, hermanos, Dios con ustedes. Amén. Y también la hermana María Durán nos puso buenas tardes, hermanos, que Dios derrame sabiduría sobre ustedes. Muchas gracias, hermanos. Y sí, precisamente vemos cómo Dios a lo largo de los diferentes llamados, de los diferentes, de las diferentes personas, Dios fue manifestándose de una manera completamente diferente. ujú, Porque entonces vemos cómo probablemente Pablo no necesitaba que Dios se manifestase como con Gedeón. ujú. Gedeón, y Dios sabía que en Gedeón no había una malicia o una forma de confrontarlo de, a Sí, ver, si tú claro. muy Dios haces esto, ¿no? Ajá, no, no, Sino que no. era una forma en la que Ay, muchas veces, porfis, ayúdame. sí, muchas veces, sí, Dios se rebaja al punto de, Sí, yo sé que hay cosas que tú no entiendes y te voy a ayudar para que puedas entenderlas, sí, para que veas esta situación de una manera diferente así a como es. yo la estoy viendo. En su magnificencia, Él hace cosas increíblemente en nuestra manera de ser. Amén. Yo voy a cerrar con Primera de Tesalonicenses 5:24 y dice, Dios que los ha llamado lo hará por ustedes y pueden confiar en Él. Y más que nada, de verdad, toda nuestra confianza en el Amén. Señor, porque es un Dios que lo que nosotros no podemos, donde terminan nuestras fuerzas, comienzan las de Él. Amén. Así Amén, es. hermanos, eso es. Le damos las gracias a todos ustedes que nos estuvieron viendo, que nos estuvieron escuchando. Muchas gracias, hermanos. Les recordamos que tenemos transmisiones
del podcast de lunes a jueves, de 5 a 6 de la tarde hora México, para que ustedes también nos estén sintonizando. Igualmente tenemos transmisiones los domingos de 11 de la mañana hasta que el cuerpo aguante, que normalmente aguanta como hasta la 1:30, 2 de la tarde, para que ustedes también se puedan unir para poder escuchar la palabra que se sirve normalmente en los domingos. Y bueno, hermanos, muchas gracias por escucharnos, sean bendecidos y nos estaremos viendo próximamente. Bendiciones. Bendiciones. Tu luz permanece, tu amor también. En mi mesa sencilla te encuentro otra vez. Respira mi corazón, no tienes que correr. Hay manos de amor que te vuelven a sostener. Respira mi corazón, Jesús está aquí. Su paz llega despacio como brisa sobre ti. Suelta el miedo, suelta el dolor. Hay un descanso dentro de su voz. Respira